Muy buenos días, apreciados estudiantes, nuevamente en línea para una nueva clase de unitarias. Bien, hoy vamos a ver la parte aplicativa de las relaciones que vimos anteriormente. Sin duda, el enfriamiento del agua con aire es la operación más importante de los procesos de humidificación. El agua caliente que pasó por un intercambiador de calor, que puede ser un condensador, se enfría por contacto con el aire atmosférico para ser utilizada nuevamente. El calor latente del agua es tan grande que una cantidad pequeña de evaporación de agua produce grandes efectos de enfriamiento en el agua. Entonces, esta es la base para el diseño de estas torres de enfriamiento de agua, ¿no? O sea, debo realizar balance de masa y balance de energía. La fuerza motriz para el enfriamiento del agua es la diferencia de entalpías. La diferencia de entalpías es la fuerza motriz para el enfriamiento del agua y el diseño de torres de enfriamiento de agua. Aquí vemos una torre de enfriamiento de agua de tiro natural. Bien, entonces los tipos de torres de enfriamiento de agua. Tenemos dos tipos de torres de enfriamiento de agua. ¿Cuáles? De tiro natural y tiro mecánico. Las de tiro natural no llevan ventilador. ¿Está bien? En cambio, las de tiro mecánico sí llevan un ventilador. Ahí tenemos la parte superior, ¿no? Esa es la diferencia. Normalmente las torres de enfriamiento de agua de tiro natural son bastante altas. Estas torres son de tiro natural, estas, ¿no? Le vamos a representar de esta forma nosotros esa torre. Tengo la entrada de agua caliente y tengo la entrada por la base de aire frío. Ambos se ponen en contacto íntimo. Al evaporarse parte del agua se enfría y tengo en la parte inferior el agua fría. Pero estas torres, como decía, son bastante grandes, estas torres, de tiro natural. No llevan ventilador. En cambio, aquí tengo una torre de tiro mecánico. ¿No es cierto? Es una torre, lleva un ventilador. Entonces, aquí tengo una torre de tiro mecánico. Este es mucho más pequeño. ¿No es cierto? Aquí tengo el ventilador. En esta zona está el ventilador. ¿No es cierto? Esto es de tiro mecánico. Entonces el aire frío entra por esta zona, por la base, ¿no es cierto? Y por la parte superior entra el aire caliente. Entonces, más bien el agua caliente. Entonces se ponen en contacto el agua con el aire. Muy bien. Al evaporarse una pequeña cantidad de agua, como su calor latente es tan grande, esto origina grandes efectos de enfriamiento. Esta es una torre de tiro mecánico. Muy bien. Entonces, las torres de tiro mecánico, ¿no es cierto? Las torres de tiro mecánico se dividen en dos. Tiro forzado, cuando el ventilador está en la base de la torre, ¿cierto? Aquí la entrada de aire, ¿cierto? O tiro inducido, cuando el ventilador está en la parte superior de la torre. Las torres de enfriamiento más eficientes son las torres de tiro mecánico inducido, que quiere decir cuando el ventilador está en la parte superior de la torre. Estas son las torres que tienen un alto rendimiento. Evitan la recirculación del aire húmedo a la torre. ¿Está bien? Bien, entonces nosotros vamos a estudiar
las torres de enfriamiento de agua de tiro inducido. ¿Qué quiere decir? Que el ventilador está en la parte superior. Aquí tengo una torre de tiro forzado. ¿Qué quiere decir tiro forzado? Que el ventilador está en la base de la torre de enfriamiento. Pero nosotros vamos a estudiar las de tiro inducido. Bien, ¿y por qué debo estudiar el enfriamiento de agua? Nosotros sabemos que el agua y el aire son los servicios que más se utilizan en la industria, ¿no es cierto? El agua especialmente, ¿no es cierto? Y el aire son los componentes que más se utilizan en la industria. El agua y el aire son sustancias de bajo costo. Y cuando se deben manejar volúmenes grandes, como en muchas operaciones de enfriamiento de agua, es necesario el uso de torres de enfriamiento de agua. Pero también el equipo debe tener un costo inicial bajo y un costo de operación reducido. ¿Bien? Entonces aquí tengo, aquí tengo un destilador. ¿Qué tengo aquí? Por decir algo, Guavirá. Ya, Guavirá. O un agro. Bien. Se produce etanol, sí, por destilación. Correcto. Los vapores salen del destilador por la parte superior. ¿Cierto? El vapor que voy a tratar de sacarlo a acá nomás. Chao. Se van en micro, no se van en taxi, pues. Y yo voy a... Entonces, indicaba que el vapor sale y esto se condensa. Esto es un intercambio de calor, un condensador. Y aquí tengo el destilado en estado líquido, ¿no es cierto? Para condensar se emplea agua de enfriamiento. El agua entra frío y sale caliente. Entonces el agua debo nuevamente retornar fría a este condensador. Entonces previamente debe pasar el agua por una torre de enfriamiento de agua. ¿Está bien? Y justamente aquí tengo el condensador, ¿cierto? Tengo el vapor y tengo el condensado. Y aquí tengo el agua con el cual se condensa. El agua se calienta. Entonces el agua debe pasar por una torre de enfriamiento de agua. Esta es la torre de enfriamiento de agua. ¿Está bien? Se pone en contacto con aire. Entonces, al evaporarse una pequeña cantidad de agua, ¿no es cierto? Como tiene un calor latente bastante alto, produce bastante enfriamiento en el agua. Y tengo en la parte inferior el agua fría, que nuevamente, ¿no es cierto?, mediante una bomba se impulsa para condensar el vapor. Entonces aquí tengo un circuito cerrado del agua, agua fría, agua caliente. Nosotros vamos a emplear la siguiente nomenclatura. En la base, todos los términos llevarán un subíndice 1. Y en la parte superior, las variables llevarán un subíndice 2. ¿Está bien? Perfecto. Ya, entonces tengo aquí. La torre tiene un relleno. La torre está para que exista mejor transferencia de calor, tiene un relleno. Inicialmente el relleno eran listones de madera de pino, listones de pino, pero hoy se tienen otros materiales, plásticos, ¿cierto? Los que se utilizan bastante como relleno en las torres de enfriamiento de agua.
Bien, aquí tengo una representación esquemática de una torre de enfriamiento de agua. ¿Qué tengo? Aquí tengo el condensador, ¿no es cierto? El agua es el agua fría que ingresa, se calienta y esto vuelve a una torre. En la torre se pone en contacto con aire frío, el agua al evaporarse se enfría. Al enfriarse nuevamente se lleva al condensador. Aquí tengo un circuito cerrado, ¿no es cierto? Cuando se utilizan volúmenes grandes de agua, es importante el empleo de torres de enfriamiento de agua, ¿no es cierto? El aire frío entra frío por la base y sale caliente por la parte superior, porque al entrar en contacto directo con el agua, el aire se calienta. ¿Está bien? Bien, aquí puede ser el condensador de un destilador, ¿no es cierto? Puede ser este condensador, este es el condensador. Entonces, en destilación nosotros aprendimos a hallar el flujo de calor, ¿no es cierto? En el condensador. Correcto. Entonces aquí tengo el flujo de calor en el condensador que vimos nosotros en unitarias, ¿no es cierto? Entonces, lo cierto es que ingresa agua caliente y sale agua fría. Bien, el agua caliente se evapora un tanto, ¿no es cierto? Pero lo que no se evapora es las impurezas que puede tener el agua. Al evaporarse se reduce el volumen, por tanto es necesario reponer la cantidad de agua evaporada, agua de reposición. Y en algunos casos debo purgar el agua porque tiene mucha dureza, por decir algo. ¿Está bien? Nosotros, para el agua, ¿no es cierto? Vamos a manejar la siguiente nomenclatura. L es la velocidad másica del agua. ¿Está bien? Velocidad másica del agua. ¿En qué unidades? Kilogramos de agua líquida por metro cuadrado y por hora. Esa es la velocidad másica del agua en la torre. Esta velocidad másica del agua en la torre está generalmente en el rango de 0.7 a 3.5 kilogramos sobre metro cuadrado segundo. O sea, nuevamente indico que la velocidad máxima del agua en una torre de enfriamiento generalmente está en un rango de 0.7 a 3.5 kilogramos sobre metro cuadrado segundo. Esa es la velocidad, ese es el rango, ¿ya? De la velocidad máxima del agua. ¿Está bien? WL es el flujo másico, kilogramos de agua líquida por hora, flujo másico. Y si me dan el caudal de agua, por decir caudal de agua, metros cúbicos por hora, multiplico por la densidad del agua líquida y tengo el flujo másico. Pero para balances, ¿ya? Para balances, lo que más se emplea es la velocidad máxima. Kilogramos de agua líquida por metro cuadrado hora, kilogramos de agua líquida metro cuadrado segundo. Es la velocidad máxima. Muy poco el flujo máximo. Bien, para el aire, no se olviden que el aire es el otro fluido. G sub S es la velocidad máxima del aire seco. Kilogramos de aire seco por metro cuadrado hora. ¿Está bien? La velocidad máxima del aire en una torre de enfriamiento está en un rango de 1.6 a 2.8 kilogramos de aire seco sobre metro cuadrado segundo. O sea, el rango para el flujo másico, para la velocidad máxima del aire, es
1.6 a 2.8 kilogramos de aire seco por metro cuadrado segundo. ¿Está bien? Perfecto. Tengo flujo másico del aire, kilogramos de aire seco por hora. Nosotros para hallar la altura de la torre vamos a manejar la velocidad másica, no el flujo másico. Pero de todas formas aquí anoto el flujo másico, su diferencia. Flujo másico no tiene unidades de área, ¿no es cierto? Para pasar el aire seco a aire húmedo, multiplico por esta relación, 1 más la humedad del aire. Lo mismo para pasar a flujo másico de aire húmedo, la misma relación parecida a la anterior. Si yo tengo el flujo másico del aire seco, multiplico por el volumen específico, tengo el caudal de aire húmedo. El volumen específico lo vimos en la clase anterior. En las torres de enfriamiento, la relación de aire seco a agua, kilogramo, varía normalmente entre 1 y 1.5. En las torres de enfriamiento, la velocidad del aire varía normalmente entre 1.83 y 2.44 metros por segundo. Muy bien. Se llama aproximación de temperatura a la diferencia entre la temperatura del agua a la salida en la base, ¿no es cierto? La temperatura del agua a la salida, aquí, TL1, ¿no? Menos la temperatura húmeda del aire a la entrada. A eso se llama aproximación de temperatura. Es la diferencia entre la temperatura del agua a la salida y la temperatura de termómetro húmedo del aire a la entrada. Esta aproximación de temperatura para torres de enfriamiento varía en este rango, entre 4 a 6 grados centígrados. ¿Bien? Bien, otra variable a tomar en cuenta es la pérdida de agua por arrastre por el viento. El viento arrastra agua en la torre. ¿Está bien? Esto normalmente varía entre 0.1% hasta 0.3% del flujo total de agua o de la velocidad máxima total del agua. Entre 0.1% a 0.3%. ¿Está bien? Estos son variables a tomar en cuenta en el diseño de la torre. Bien, para el diseño de la torre son importantes los balances de masa, balances entálpicos, transferencia de calor y transferencia de masa. La fuerza motriz es la diferencia de entalpías, pero también la diferencia de humedades. Un aire húmedo tiene mayor fuerza para evaporar agua. Fuerza entre comillas, ¿ya? Bien. Tengo aquí representado esquemáticamente una torre de enfriamiento de agua. ¿Sí? Ahí tengo una torre de enfriamiento de agua. ¿Y por qué voy a utilizar una torre de enfriamiento de agua? Porque el aire y el agua son sustancias que se utilizan bastante en la industria. El agua y el aire además tienen bajo costo. Y cuando se manejan volúmenes grandes, se deben recircular. Y esto se hace mediante las torres de enfriamiento de agua. ¿Está bien? Bien, entonces lo primero, balance másico. Aquí tengo un elemento diferencial de la torre. En este elemento diferencial existe evaporación de agua. Entonces existe un diferencial de L, es la evaporación del agua. Pero el agua pasa al aire. Aquí tengo diferencial de vapor que pasa al aire. O sea, el agua que pierde, el agua líquida que se evapora es igual al vapor de agua que pasa al aire. Varía
el agua a la entrada es mayor y a la salida menor, ¿no es cierto? Estos son los rangos. L es a la entrada, velocidad máxima a la entrada, L1 es velocidad máxima del agua a la salida. Dijimos nosotros que todos los términos en la base llevan un subíndice 1 y los términos en la cúspide de la torre subíndice 2. La humedad del aire varía entre Y1 en la base y Y sub 2, ¿no es cierto? La humedad. Íntegro, tengo la cantidad de agua evaporada en la torre, que es igual a la velocidad máxima del aire seco, humedad a la salida menos humedad a la entrada, humedad del aire, humedad absoluta del aire. La humedad a la salida del aire se aproxima a la humedad de saturación. Está próximo a la humedad de saturación, porque al evaporarse el agua, ¿no es cierto?, aumenta la concentración de vapor de agua en el aire, hasta muy próximo a la saturación. Aquí, por ejemplo, en esta torre podemos ver nosotros, el aire sale de la torre saturado, una especie de nube. ¿Por qué? Porque ya está saturado, o sea, ha llegado a la cantidad máxima de vapor de agua que puede tener la torre. ¿Cierto? Está muy próximo. Y si no está saturado, por lo menos está muy próximo. Entonces, del diagrama psicométrico puedo hallar las humedades, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma tengo la cantidad de agua evaporada. Bien, otra variable importante es la ecuación de la línea de operación. La ecuación de la línea de operación se halla mediante balance entálpico. ¿Está bien? Aquí tengo la energía, ¿no es cierto?, transferida del agua, o sea, la energía que pierde el agua, que está en esta ecuación expresada en función de la entalpía del agua. La entalpía del agua es calor específico del agua por la temperatura del agua. Nosotros vamos a considerar el calor específico del agua constante, igual a 1 kilocaloría sobre kilogramo grado centígrado. El calor específico del agua. L quiere decir líquido, por si acaso. Para que no exista confusión, L es líquido. ¿Qué quiere decir? Agua líquida. Y su calor específico es 1 kilocaloría sobre kilogramo grado centígrado. Entonces voy a considerar constante, eso sale fuera. Y luego voy a integrar en función de la temperatura del agua. El agua tiene su variación de temperatura. En la cúspide tiene mayor temperatura y en la base menor. Íntegro tengo velocidad máxima, calor específico del agua, temperatura a la entrada menos temperatura a la salida. Pero el calor que pierde lo gana el aire. Aquí tengo velocidad máxima del aire por la entalpía del aire húmedo. El aire cambia su entalpía, a la salida tiene mayor entalpía que a la entrada. Entonces estos son los límites de integración. Tengo velocidad máxima del aire seco. Ojo, la velocidad máxima del, aquí bien entre mayúsculas, ¿no? Mayúsculas, aire seco. El aire seco, la velocidad máxima del aire seco es constante en la torre. La velocidad del aire seco es constante, la velocidad máxima del aire seco es constante en la torre, no se olvide. Pero estoy hablando aquí en forma bien puntual. Digo aire seco. Aire seco, la velocidad máxima del aire seco es constante en la torre. Entonces, como aquí tengo la velocidad máxima del aire seco es constante, entonces integro solamente las entalpías, ¿no es cierto? Reordeno esta ecuación y tengo esta ecuación. Esta es la ecuación, una de las ecuaciones más importantes de la torre de enfriamiento de agua, llamada ecuación de la línea de operación, que está en función de la velocidad máxima del agua, calor específico, velocidad máxima del aire seco, entalpía del aire a la salida de la torre, entalpía del aire a la entrada, temperatura del agua en la parte superior menos la temperatura del agua en la parte inferior. Esto se llama ecuación de la línea de operación.
La representación gráfica de la ecuación de la línea de operación en un diagrama, temperatura, entalpía, aquí tengo la entalpía y aquí la temperatura. Tengo aquí la base de la torre y aquí tengo la cúspide de la torre, la parte superior. ¿No es cierto? Entonces aquí tengo la ecuación de la línea de operación. ¿Qué representa? Representa una recta cuya pendiente es el primer miembro de esta ecuación. La pendiente de esta recta es este primer término. Y aquí tengo la ecuación de una recta pendiente y puntos. ¿Cierto? Tengo dos puntos. Esta es la base y esta es la cúspide de la torre, donde tengo la temperatura del agua y su entalpía. Temperatura del agua y la entalpía del aire húmedo. Ojo, la entalpía es del aire húmedo, ¿no? Y la pendiente de esa recta es el primer miembro de esta ecuación. En esta ecuación se considera constante el calor específico del agua líquida, 1 kilocaloría, kilogramo, grado centígrado, un BTU, libra, masa, grado Fahrenheit, o 4.187 kilojoules, kilogramo, grado centígrado. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, no se olviden, la línea de operación es una línea recta entre la base de la torre y la cúspide de la torre, cuya pendiente es esta. Teniendo en cuenta que el proceso de humidificación es adiabático, y esto es prácticamente isoentálpico, y dada la coincidencia de la temperatura húmeda con la temperatura de saturación adiabática, la entalpía del aire es solo función de la temperatura húmeda. ¿Qué quiero decir esto? Puedo hallar en tablas la entalpía. A partir de la tabla 3, debo hallar inicialmente la temperatura húmeda del aire a la entrada y a la salida. Temperatura de termómetro húmedo. Con esa temperatura de termómetro húmedo me voy a la tabla A3 del Ocon-Itojo. Pero ojo, debo entrar con la temperatura de termómetro húmedo. Entonces aquí tengo la temperatura, pero voy a entrar en esta tabla A3 del Ocon-Itojo con la temperatura húmeda. Aquí tengo temperatura, aquí tengo temperatura. Entonces voy a entrar para encontrar la entalpía con la temperatura de termómetro. Por decir, tengo el agua a 49 grados. Aquí está, 49. ¿Cuál es el termómetro húmedo? 49 grados centígrados de termómetro húmedo. A la entrada de la torre en la parte superior. ¿Cuánto es la entalpía de ese aire? En esta columna I minúscula S está la entalpía. 62.1 kilocalorías sobre kilogramo. Esa es la entalpía del aire. Va bien. Esa es la entalpía del aire húmedo en la parte superior. Por decir, aquí esta es la temperatura. Aclaramos aquí. Esta es la temperatura, por decir 49, es la temperatura de termómetro húmedo del aire a la salida de la torre, en la parte superior. ¿A cuánto está saliendo el aire? Está saliendo por la parte superior con una temperatura de termómetro húmedo de 49 grados centígrados. Ya, temperatura de termómetro húmedo. Con esa temperatura de termómetro húmedo puedo determinar la entalpía del aire a la salida. ¿Está bien? En este caso, 62.1 kilocalorías por kilogramo. En la base de la torre, el aire entra con 14 grados centígrados de temperatura húmeda. Esa es la temperatura del termómetro húmedo del aire a la entrada. ¿Y cuánto es su entalpía? Ojo, no se olviden, es temperatura de termómetro húmedo, temperatura de termómetro del aire a la entrada. ¿Cuál es la entalpía del aire a la entrada? 9.36. Aquí está la entalpía, I minúscula, en esta tabla. 9.36 kilocalorías por kilogramo. Esta es la forma más fácil de hallar la entalpía del aire a la entrada y a la salida. ¿Está bien? Entonces, en esta tabla A3 del Ocon-Itojo. Debo ingresar nuevamente con la temperatura
de termómetro húmedo del aire y hallar la entalpía del aire. La entalpía del aire húmedo. Bien. ¿Y cuál es el flujo mínimo de aire en la torre? Para hallar el flujo mínimo de aire en la torre, debo realizar lo siguiente. Aquí tengo la línea de operación, ¿no es cierto? Esta línea azul, ¿no? Vimos anteriormente. Pero aquí tengo una línea roja, es la línea de equilibrio. ¿Y cómo se halla la línea de equilibrio? De esta tabla. ¿Ya? Voy a representar gráficamente la temperatura versus la entalpía de esta tabla. Aquí tengo la temperatura y la entalpía. Temperatura, entalpía. Entonces, la representación gráfica de temperatura, entalpía, me da la curva superior roja, que es la curva de equilibrio. ¿Está bien? Esa es la curva de equilibrio. Esa curva de equilibrio me da las condiciones de interfase agua-aire. ¿Ya? Pero nosotros eso lo vamos a hallar de la tabla A3. Temperatura versus entalpía se grafican y tengo la curva de equilibrio. Bien, voy a determinar el punto 1. Este es el punto 1, en la base de la torre. Entalpía del aire a la entrada y la temperatura del agua a la salida. Esta es la base. Voy a trazar una recta tangente a la curva de equilibrio. Tengo aquí la temperatura del agua a la entrada, que es mayor. Luego me voy con esa temperatura a esta línea azul, que es una línea recta tangente a la curva de equilibrio. ¿Cierto? Y determino la entalpía máxima que puede tener el aire a la salida de la torre. Entonces, en la línea de operación reemplazo la entalpía máxima y determino la cantidad mínima de aire necesario en la torre. ¿Está bien? De esta forma tengo la velocidad máxima mínima del aire en la torre. Bien, vamos a utilizar para esta parte del libro Problemas de Ingeniería Química, tomos 1 y 2 del Ocon y Tojo, y operaciones con transferencia de masa, ¿no es cierto?, de Robert Treiber. Bien, vamos a realizar una pausa y en 5 minutos nuevamente retornamos. Ya, ingeniero.